Evangelio de Juan, capítulo 17. Dice la bendita palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Juan capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos
como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan capítulo 17, Reina Valera 60, y permítame leer ahora una versión dinámica, es decir, una versión que tiene que ver con un lenguaje más accesible o más entendible, más cercano, más conocido. Es decir, un lenguaje tiene que ver con una paráfrasis. Es decir, un lenguaje actual es una paráfrasis, es decir, no es literal, sino es más dinámica. Juan capítulo 17, en versión lenguaje, en traducción en lenguaje actual, dice la bendita palabra del Señor, este capítulo 17 de Juan. Después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo: Padre mío, ha llegado el momento de que muestres a la gente lo grande y poderoso que soy. De ese modo yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Tú me diste autoridad y poder sobre todos los que viven en el mundo, para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero, y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. A todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú, porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo antes de que existiera el mundo. Juan capítulo 17, versículo 6. A los seguidores que me diste, les he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos, y tú me los diste y han obedecido todo lo que les ordenaste. Ahora saben que tú me diste todo lo que tengo, porque les he dado el mensaje que me diste, y ellos lo han aceptado. Saben que tú me enviaste y lo han creído. Yo te ruego por ellos. No pido por la gente que no me acepta y que solo piensa en las cosas de este mundo. Más bien pido por los seguidores que me diste y que son tuyos. Todo lo que tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío. Y en esto se muestra lo grande y poderoso que soy. Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo, pues voy a donde tú estás. Pero mis seguidores van a permanecer en este mundo, por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. Mientras yo estaba con ellos, los cuidé con el poder que me diste, y ninguno dejó de confiar en mí. El único que nunca creyó en mí fue Judas. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Ahora regreso a donde tú estás, pero digo esto mientras estoy en el mundo para que mis seguidores sean tan felices como yo. Les he dado tu mensaje, y por eso los de este mundo los odian, pues ellos ya no son como esa gente, y tampoco yo soy así. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo, ellos se entreguen totalmente a ti. Les envío a dar un mensaje, o a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. Toda mi vida te la he entregado.
y lo mismo espero que hagan mis seguidores. Juan capítulo 17, versículo 20. No pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos, y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso, deberán permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Padre, los seguidores que tengo me los diste tú y quiero que estén donde yo voy a estar para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes de que existiera el mundo. Juan capítulo 17, versículo 25. Padre, tú eres justo, pero los de este mundo no conocen tu justicia. Si yo te conozco y los que me diste saben que tú me enviaste, les he dicho que eres quien eres y no dejaré de hacerlo, para que se mantengan unidos a mí y para que amen a los demás como tú y yo nos amamos. Evangelio de Juan, capítulo 17. Muy buenos días, mis amados. Tengan todos ustedes muy buenos días, muy bienvenidos a este espacio bajo la sombra del Omnipotente. Hoy es sábado 14 de agosto. Estamos en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 17, ya como hemos leído, esta es la oración que el Señor hizo, su oración privada, es la oración con la que culmina el mensaje o su discurso, digámoslo así, allá en el aposento alto. Hemos llegado entonces a uno de los capítulos más extraordinarios, prácticamente se podría decir, de toda la Biblia. Es la oración más larga que encontramos aquí en las Sagradas Escrituras. De hecho, los Salmos son uno de los libros más, el Salmo 119 es uno de los capítulos más largos de la Biblia. Sin embargo, los Salmos son poemas hebreos, no son en prosa como la poesía occidental, sino es una poesía oriental, es decir, no va en prosa como en rima, como la conocemos de la poesía, sin embargo es poesía. Los Salmos son poesía y son la manifestación de la expresión interna, o son la expresión externa de la condición interna de los hebreos de esa época. Eran canciones, eran situaciones de alabanza, eran manifestaciones de lo que había en el corazón de cada uno de los hebreos, de los judíos, cuando en este caso se expresaban al Señor. Entonces, los salmos eran esos poemas. Sin embargo, aquí también encontramos ahora que hay una oración también larga, así como hay un capítulo largo en la Biblia que es el Salmo 119, también encontramos ahora una oración larga, y la más larga es esta que hace el mismo Señor Jesucristo. El discurso del aposento alto es como subir una escalera, y es como escalar un monte. Es como cuando aquellos que han escalado el monte Everest, esos grandes montes, y cuando llegan al final del monte, pues en señal de triunfo, de victoria, pues colocan una bandera, la bandera de su país, y levantan los brazos y dicen: hemos llegado, hemos culminado, hemos llegado a la cima de esta montaña. Pues parece que el discurso de allí, del aposento alto, es algo así similar. El Señor comienza con sus discípulos lavándole los pies y comienza sirviéndoles allí, manifestándose quién es Él, dándoles algunas enseñanzas, y en la medida que Él va enseñando, pareciera que va escalando, y llega a un punto donde ya Él no ora por ellos, ni les predica a ellos, sino que ahora Él se dirige directamente al Padre. Es la intercesión de Jesús, no solamente por ellos, sino también es la intercesión de Jesús por nosotros, y lo vamos a ir desarrollando. Así que nos revela la comunión
constante o la comunicación constante aquí que hay entre el Señor Jesucristo con su Padre, allá en el cielo. Y definitivamente toda su vida, pues como hemos visto y como sabemos, pues toda la vida del Señor fue una vida de oración. Toda la vida del Señor, Él se mantuvo orando. Fue un hombre, o sea, si tenemos un modelo de alguien que oraba, ese era Jesús. Jesús fue un hombre de oración. Jesús fue un hombre que siempre permanecía no una hora, no media hora, sino prácticamente noches enteras en oración. Es decir, su vida fue una vida de oración, porque sencillamente en la oración, como hemos venido diciendo tanto, la oración pues no es simplemente una actividad religiosa, la oración es el reflejo, es la condición de una relación que existe entre el Padre y el Hijo. Y el mismo Señor Jesucristo, pues Él siempre buscaba estar en esos momentos de intimidad con su Padre Celestial. Y por eso es que Él podía decir en algún momento a los judíos: yo no hago nada por mi propia cuenta. Todo lo que mi Padre habla, eso hablo. Las obras que mi Padre me dio, esas hago. Es decir, si notan lo que salía de un tiempo de oración con Jesús, con el Padre, es decir, el Señor Jesucristo iba al Padre no para cambiarle el corazón al Padre, sino sencillamente para, de alguna manera, entender, comprender cuál era la voluntad del Padre y así en obediencia hacerla. Por allá hay un texto, creo que es en Hebreos, donde nos dice que Él aprendió la obediencia. No porque Jesús fuera desobediente y tuvo que aprender a ser obediente, no, sino que lo que pasa es que Jesús se mantenía en línea y en sintonía con lo que quería el Padre, con la voluntad del Padre. Jesús usted no lo ve haciendo nada arbitrariamente, ni nada por su propia cuenta, sin, como él mismo lo expresa, sino que Él hace todo en sintonía con la voluntad del Padre. Entonces, vemos que eso surge pues de una vida de oración, y no porque es que sea aquel que va a orar y escuchar al Padre, ¿qué hay que hacer hoy, Señor? Y ir inmediatamente a hacerlo. No, eso surgía, eso fluía de la relación que existía, o existe aún, pero en ese tiempo, cuando Él vino aquí a la tierra, que existía entre el Padre y el Hijo. Entonces, toda la vida de Jesús fue una vida de oración. Comenzó su ministerio precisamente yendo a un lugar solitario para orar. Cuando Jesús fue a buscar sus discípulos, a buscar su equipo de trabajo, fue a orar. Y el Señor tal vez allí es donde lo dirige a que busque personas comunes y corrientes. Mire que el Señor, cuando buscó a sus discípulos, no buscó los 12 mejores estudiantes de la escuela rabínica, porque el ministerio que el Señor desarrollaría era un ministerio espiritual, un ministerio de índole religioso, y sin embargo Él no se fue a buscar los 12 mejores estudiantes, las 12 mejores notas del seminario, a ver quién es el más pilo allá en la escuela rabínica, y señores sacerdotes, escójame 12 hombres de lo mejor para hacer mi equipo de trabajo. No, el Señor se fue a buscar los 12 peores, yo creería, del momento, y fueron esos sus discípulos que él escogió, y no los escogió porque fueran los mejores, sino al contrario, posiblemente los escogió porque era lo peorcito que había. Y sin embargo, el Señor hace eso después de una noche de oración. Después de pasar una noche entera orando al Padre, yo creo que el Padre le dirigió allí quiénes eran los que Él había escogido. Así que cuando Él comienza su ministerio, pues va precisamente yendo a un lugar solitario para orar. Y muchas veces subió a un monte para orar y pasó la noche en oración. Y no porque no tuviera nada más que hacer. Todos conocemos que la vida de Jesús era una vida ajetreada. Todos los días usted lo encuentra desde la Biblia, que lo encuentra ministrando, que lo encuentra predicando, que lo encuentra visitando, lo encuentra orando por las personas, sanando a los enfermos, echando fuera demonios. Es decir, un día de ajetreo, y sin embargo Él apartaba las noches enteras para orar. Entonces algunos podrían decir: es que eso era Jesús, pues que como era el Hijo de Dios, pero es que tampoco podemos dejar escapar el detalle de que Él también fue 100% un ser humano, como usted y como yo. Entonces ahí Jesús nos está dando una demostración de que Él no oraba momenticos intermitentes, sino que prácticamente toda su vida era una vida de oración. Cada vez que Jesús iba a tomar una decisión, ¿a dónde iba? Al Padre. Antes de comenzar su ministerio,
pasó la noche entera orando. Cada vez que el Señor tenía la oportunidad, siempre iba a buscar a su Padre en oración. Y pues hay que entender esto, que Jesús fue y ha sido pues nuestro gran intercesor. Ora por usted, ora por mí. Si a nosotros se nos olvida orar, si nosotros no oramos, pues al Señor no se le olvida orar. Él no deja escapar ese detalle. Él no nunca se olvidará de orar por usted y de orar por mí. Él ora por nosotros siempre, las 24/7. Dios siempre oyó y contestó la oración de su Hijo. Dios siempre lo oyó, y eso lo expresó el mismo Señor Jesucristo cuando por allá en Juan capítulo 11, en el versículo 41, Él dijo: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Sí? Dios siempre contesta nuestra oración. Jesús tenía claridad de que siempre era escuchado por el Padre, de que sus oraciones siempre llegaban a la presencia del Padre y que siempre le oía. Y eso lo da como testimonio allá en el capítulo Juan, antes de la resurrección de Lázaro. Él dice: gracias te doy, Señor, porque tú siempre me oyes. Dios siempre contesta nuestra oración, como lo hemos venido diciendo. Dios siempre la contesta. Un no es una respuesta. Un sí, que es la que quisiéramos todos a veces escuchar de parte de Dios, que Dios a todo lo que le pedimos nos dijera: sí, sí, tome mi chinito querido. Sin embargo, un sí a veces como que no viene. A veces las respuestas por lo general son un no, o a veces, en el otro caso, pues son una espera. Cualquiera sea la respuesta del Señor, como ya lo hemos dicho en otros momentos, cualquiera sea la respuesta, es válida, porque Él sabe mejor que nosotros de qué tenemos necesidad. Él sabe mejor que nosotros lo que Él está haciendo. Él sabe mejor que nosotros qué es lo que realmente nos conviene. Entonces podríamos decirle, como el hijo que se acerca al padre: papá, ¿tú me amas? Claro, papi, yo te amo. Claro, hijo mío, yo te amo. Pero ¿me amas? ¿Me amas de verdad? Claro, yo te amo entrañablemente, hijo. Y padre, como tú me amas, ¿a ti te gustaría verme feliz? Claro, hijo, a mí me gustaría verte feliz. Padre, es que a mí me haría feliz tomarme una botella de aguardiente. ¿Me la regalas porque tú me amas? Entonces, ¿usted qué haría como padre amoroso? ¿Le daría la botella de aguardiente a su hijo para que vaya y se emborrache? No, así pasa con el Señor. A veces el Señor no nos da lo que aparentemente nosotros creemos que nos haría felices. Cada uno de nosotros tenemos un pedido, yo lo llamo así, el pedido acariciado. ¿Qué es el pedido acariciado? El pedido acariciado es eso, aquello que usted dice: uy, donde Dios me conteste esto, mejor dicho, sería el hombre, la mujer más feliz de la vida, de la tierra, donde Dios me contestara esta petición que le he venido haciendo por años. Esa es nuestra petición acariciada. Podría ser que nosotros digamos: bueno, si el Señor me contestara esto mejor dicho, la rompería. Sería, mejor dicho, definitivamente el punto, la cumbre, el éxtasis de mi vida de oración, porque el Señor me está contestando lo que tanto le he pedido. Pero a veces no siempre es así, porque, como repito, el Señor sabe mejor que usted y que yo de qué tenemos necesidad. Entonces, a veces, cualquiera sea la respuesta, siempre va a ser válida. Si nos dice no, es porque Él sabe qué es lo que nos conviene. Si nos dice sí, oiga, si nos dice sí, así como yo quisiera que me contestara, pues es porque muy posible esa oración va en sintonía con lo que Jesús quiere que usted y yo oremos. Y aquí cabe una pregunta: ¿por qué Jesús quiere y anhela que usted y yo le roguemos tanto por lo que Él nos quiere dar? ¿No se ha puesto usted a pensar eso? ¿Por qué el Señor quiere que persistamos, que perseveremos, que no dejemos de orar, que no desmayemos, como siempre nos lo dice en la Biblia? Oren siempre, oren sin cesar, no dejen de rogar, no dejen de orar. ¿Por qué el Señor pide o nos pide que le roguemos tanto por lo que finalmente Él nos quiere dar? Y ya lo hemos explicado en otros momentos. Es porque Él quiere que partamos de la premisa de que la oración no es una actividad religiosa, no es simplemente venir a pedir. ¿Cómo se siente usted como padre o como madre cuando su hijo solamente le pide y lo busca a usted solamente para pedirle? ¿Cómo se siente uno cuando este chino solamente me dirige la palabra cuando se necesita un favor?
pero de resto nunca me dice un te amo, nunca me dice un papi te necesito, nunca me dice un papá tú eres lo mejor para mí, nunca, sino siempre me busca es para pedirme. ¿Cómo se siente usted? Pues es algo parecido con el Señor, mi querido, es algo parecido. Entonces el Señor pues anhela tenerlo, digámoslo de esta manera poética. El Señor anhela tenerlo a usted y tenerme a mí como sus hijos, ahí cerquitica, al lado del corazón, que estemos ahí, aunque no le digamos nada, pero tenernos ahí. Eso es lo que anhela el Señor, porque la oración es eso. Entonces el Señor a veces no contesta porque Él quiere que usted y yo aprendamos más a deleitarnos en su presencia que lo que Él nos vaya a dar. No porque Él no nos los quiera dar y no porque Él quiera jugar con nosotros, que le roguemos tanto por lo que finalmente nos quiere dar. Entonces cuando Él le da un sí así, cuando Él le da un sí a usted así de una, así de instantáneo, es porque muy seguramente usted y yo estamos orando en sintonía con lo que Él quiere que usted y yo oremos. Ahí es donde el Señor, cuando usted pide en sintonía con lo que Él quiere que usted y yo oremos, ahí es donde el Señor le contesta de una. Por ejemplo, cuando oramos pertinente a lo que es su reino, a los asuntos que tienen que ver con su reino, porque por lo general a veces nosotros pedimos es para nuestro reino, para inflar nuestro ego, a veces para decir, uy, el Señor me ama tanto, mire que todo lo que yo le pido, Él me lo da. ¿Cómo me bendice el Señor? A veces yo encuentro personas jactándose de eso, como humillando a los demás por cómo el Señor los bendice. Cómo el Señor les contesta las oraciones, cómo el Señor con ellos sí tiene una mejor consideración que con otros, y a veces hay quienes se jactan de eso. No, es que el Señor conmigo, yo soy el hijo consentido del Señor y por eso el Señor a mí me contesta, y a usted si no le ha contestado es porque lo hacen sentir a uno como una cucaracha fumigada, lo hacen sentir a uno como el más pecador, porque si a mí el Señor no me contesta es porque tal vez yo le caigo mal. No, hermano, la oración siempre será la expresión de una relación con Cristo. No es una actividad religiosa y por favor guarda eso ahí bien en el corazón, mi querido. No es una actividad donde yo raspo y gano, donde yo pido y lo obtengo. No, la oración es una relación, es la expresión. Y él mismo por eso dice, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre, mire lo que dice, siempre me oyes, ¿sí oye? Siempre me oyes. Pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor de mí, para que crean que tú me has enviado. Entonces mire que esa expresión de Jesús, Él da por sentado de que la oración no es simplemente una comunicación al Padre y que el Padre le oye, sino que cuando Él dice siempre me oyes, es porque le dice, y arregló seguido, dice, es que esto lo dije por causa de la multitud, para que ellos crean que yo vengo de ti, que tú me enviaste, que estoy haciendo tu voluntad, que yo soy también tu hijo, que yo también soy Dios mismo aquí encarnado. Es lo que está queriendo decir Jesús. Es decir, que hay una relación que comenzó, por decirlo de alguna manera, comenzó desde la eternidad. Más bien decir, ha estado desde la eternidad. El Padre con el Hijo con el Padre. Una relación íntima ya en la eternidad. Como bien nos lo dijo el apóstol mismo Juan en el capítulo 1, en su prólogo Juan dijo, Él estaba en el principio era el verbo, oigan, el principio era el verbo, es decir, hablando de Jesús, Él está diciendo en el principio era el verbo, en el principio era, es decir, estaba en la eternidad, y ese verbo era con Dios. Estar diciendo de una relación íntima con Dios y dice, pero ese verbo era Dios. Entonces, y ese verbo se hizo carne. ¿Sí nota cómo lo coge de esa manera? ¿Cómo nos lo presenta? Dice, en el principio era el verbo. Es decir, en el principio había una eternidad, una relación íntima entre el Hijo y el Padre en la eternidad. Pero ese verbo estaba con Dios, había una relación con Él, pero ahora ese verbo mismo, ahora se ha encarnado, ahora está entre nosotros, dice el apóstol Juan por allá en el capítulo 1, versículo 14, dice, y ese verbo se hizo carne, ese Dios se humanó, como dice Filipenses capítulo 2, la kenosis de Dios, el vaciamiento de Dios, que no escatimó ser igual a Dios, sino que se vació, es decir, tomó la morfe de un ser humano y se hizo hombre aquí en la tierra, pero sin dejar de su esencia divina de ser Dios. Entonces mire que el Señor por eso tiene esa seguridad de que el Padre siempre le oye. ¿Por qué? No porque el Señor esté atento a ver qué va a decir mi hijo, sino porque hay una relación íntima, estrecha, que está desde la eternidad. Oiga, qué bonito eso. Qué bonito eso saber que nosotros cuando oramos nos sabemos oídos, nos sabemos escuchados, nos sabemos atendidos,
No porque el Señor esté allá a las 6 de la mañana y 5:30 de la mañana, allá como que al hermano Jorge se le hizo tarde conectarse, ¿no? Ya son las 5:40 y nada que se conecta y el Señor allá esperando que yo me conecte, ¿no? No porque esté allá atento a ver a qué hora me conecto. Como dicen por ahí algunos días, ay, dejamos a Dios esperando. No, Él siempre está ahí, siempre ha estado ahí. El problema es que nosotros a veces somos los que le damos la espalda al Señor, pero Él siempre ha estado ahí. Entonces, por eso Jesús puede decir con toda claridad que el Padre siempre le oye. ¿Por qué? Porque desde la eternidad ha habido una relación estrecha con el Padre. No ha dejado de existir esa relación. Por eso Jesús tiene la seguridad de que siempre le oye. Entonces, qué bueno que usted y yo pudiésemos tener esa seguridad. No como a veces, ¿será que Dios sí me escuchó? ¿Será que Dios sí me va a oír? ¿Qué es lo que nos separa de esa relación? Y ya lo conocemos infinidad de veces. ¿Qué es lo que me separa de esa relación con el Padre? ¿Qué es lo que me separa? Sí, Señor, el pecado. El pecado. Isaías 59:1 dice, porque el brazo de Jehová no se ha cortado para bendecir. Pero, y hay un pero vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y vosotros y ha ocultado su rostro para no oír. Isaías 59:1 y 2. Entonces mire que el pecado es lo que nos separa de Dios. Y por eso es que usted a veces se revienta gritando para que Dios lo escuche. Metiéndole un ayunito como para reforzar un poquito más la oración. Ay, metámosle ayuno porque con ayuno como que y a veces como que nos inventamos un poco de cosas. No quiere decir que no hay que ayunar. Por supuesto que sí. Sin embargo, a veces nos inventamos un poco de cosas como para ser más atendidos. Como que si zapateamos, como que nos llamamos la atención del Señor. Como que si le gritamos, como que hacemos que el Señor nos escuche más rápido. Como que si le montamos a veces dramas al Señor, como que el Señor nos va a atender más rápido. Como que si adornamos el trono de la gracia con palabras rebuscadas, como que vamos a captar más la atención. No, mi hermano querido. Lo que hay que mantener es una vida de relación íntima con el Señor a través de la obediencia a su palabra, y hermano, y el Señor va a estar ahí. Y hermano, créame, que a veces sin necesidad de abrir nuestros labios para que sea audible nuestra oración, ahí es donde el Señor dice que a veces Él nos da o que nos da, aún a veces sin, antes de que se lo pidan, porque Él dice, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad, aún antes de que se lo pidáis. ¿Sí ven? Es como la relación con el Hijo. Permítame volver a esta misma alegoría, la relación del padre con el hijo. Si mi hijo está a 5 cuadras, pues yo tengo que gritar y esforzarme para que mi hijo me escuche. Hijo, venga, y le hago señas para que venga. Pero si mi hijo está aquí al lado mío, aquí lo tengo juntico a mí, a veces no necesito de decirle nada. No necesito darle una orden. Tal vez solamente con un guiño de ojo Él ya sabe qué es lo que yo quiero. Así pasa con el Padre y la relación que quiere tener con usted. Tenerlo ahí, donde usted a veces ni siquiera decirle nada al Padre, simplemente lo pensó. A mí me ha pasado. Simplemente usted lo piensa y el Padre le responde. ¿No le ha pasado así que a veces usted solamente lo piensa? Dice, ay, que yo quisiera hacer tal cosa para el Señor. Yo quisiera hacer tal cosa para el Señor. Y usted no lo oró. Pero cuando se dio cuenta el Señor se lo contestó. A mí me ha pasado varias veces. Y cosas que yo he hecho para el Señor, sirviéndole al Señor en el ministerio. Cosas que yo ni siquiera se las pido, solamente empiezo y Señor, yo quisiera hacer tal cosa, yo quisiera tener escuelas bíblicas en los hogares. Ah, ¿quiere? Pero yo no le pido eso al Señor. Pero como Él dice que Él ya conoce lo que nosotros, de qué tenemos necesidad desde que antes no lo pida, pues el Señor no lo da. ¿Y eso de dónde surge? De nuestra relación, de nuestra intimidad con el Señor. Entonces por eso es que el Señor Jesucristo puede decir, Padre, yo sé que siempre me oyes. ¿Sí nota? Y usted cuando ve a Jesús, por ejemplo, echando fuera demonios, usted no lo ve ni gritando, ni zapateando, rompiendo las sandalias contra el polvo, haciendo guerra espiritual para que los demonios salgan corriendo. No, simplemente el Señor dice, sal fuera y ya, pum. Al mar cuando le dijo allá en esa barca, cuando estaban allá los discípulos toteados del miedo, el Señor simplemente dijo, calla, enmudece. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo el poder del Señor. Pero ¿eso de dónde surge? Porque el Señor dijo que Él no hacía nada por su propia cuenta, sino todo lo que Él hacía era porque el Padre ya le había dado por hacer. Y Él mismo pone sus obras, las obras que el Padre le envió a hacer, las pone como testigo, como uno de los testigos frente a las acusaciones de los judíos. Dice, las obras que mi Padre me dio, ellas dan cuenta de mí. Miren mis obras. Si no me quieren creer a mí, pues créanme al Padre por las obras que Él me dio que hiciera. Entonces, ¿sí ven?
Qué tremenda relación que hay en el Señor Jesucristo con el Padre, que está desde la eternidad y viene aquí a la tierra y sin embargo Él no se ha desconectado del Padre. En el único momento en que encontramos a Jesús diciéndole al Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has separado de mí? Es cuando se echó tus pecados y mis pecados encima. Cuando asumió nuestro rol de culpables y tomó nuestras culpas y dijo, no, 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 que no muera Jorge Colmenares, yo tomo el lugar de Jorge Colmenares y yo, Padre, no, 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 a él no lo castigue, castígueme a mí. Ahí fue donde como yo estaba separado del Padre, pues ahora quien sufrió ese castigo fue el Señor Jesucristo en la cruz. Por eso allí, por echarse mis pecados encima y darme su justicia, entonces el Padre ahora me mira a mí como si yo nunca hubiera roto un plato, pero al Padre lo ve como culpable y lo mata en la cruz. O permite que lo maten en la cruz. ¿Sí nota cómo es el canje allí? Eso se llama la justicia imputada delante delante de Dios, o que Cristo nos dio a nosotros con su muerte. Y ahora por eso el Padre nos mira justificados y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí nota? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué tremendo, en eso se conoce el amor del Padre. Entonces mire qué tremenda relación, y es la que el Señor quiere despertar en usted y en mí. Entonces a veces nosotros caemos en ese peligro de hacer de estos espacios una rutina, de hacer de estos espacios como un raspa y gana. Hoy no me conecté, hoy me va a ir mal porque no me conecté, hoy me va a ir como los perros en misa porque no oré. No, hermano querido. ¿Dónde aprende uno eso? Uno aprende en la escuela del Señor. A mí me pasaba frecuentemente que yo madrugaba a las 2 de la mañana a orar. 2 de la mañana. Y cuando salía a mi trabajo, eso todo me salía chueco, todo me salía al revés, todo me salía mal. Y yo decía, ¿pero qué pasó si yo desde las 2 de la mañana orando? Como había días que me cogía el sueño y no oraba. Cuando me di cuenta me desperté, no me quedó tiempo ni de orar. Oiga, y salía a la calle a mi trabajo. Y eso todo me fluía, todo me salía bien y ahí eso me llevó el Señor a una enseñanza. Esa fue una de las lecciones que el Señor me dio para que entendiera el regalo de la gracia. Y fue cuando entendí que no era por lo que yo hiciera, sino era por la gracia del Señor. Y no es porque yo ore o deje de orar que el Señor contesta o que el Señor se mueve en nuestras vidas. Eso hay que tenerlo claro. Eso hay que tenerlo claro, mi querido. Y no estoy queriendo decir con esto que no hay que orar, por supuesto que sí. Pero a veces nosotros queremos como que reclamarle al Señor porque oramos. Señor, esta semana ayuné 3 veces, dijeron los hipócritas fariseos. Esta semana ayuné 3 veces. Esta semana oré para que me vean. Esta semana diezmé. Esta semana hice, fui a la iglesia, prediqué, visité. Y por acá hay como que cuando nos llegan las situaciones difíciles, entonces terminamos haciéndole reclamos al Señor. ¡Qué peligro! Hermano, no es por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Todo eso surge de la relación estrecha que el Padre amoroso tiene con sus hijos. De ahí nace todo, de ahí fluye todo. No es por lo que nosotros hagamos para Él. Ahora, entonces encontramos que Dios sí contesta nuestra oración. Siempre la contesta. Un no, un sí, una espera, siempre la contesta. Y la oración del Señor, en esa oración del capítulo 17, Él oró por sí mismo. Lo primero que encontramos en los primeros versículos es una oración que Él hace por Él mismo. Él ora por Él mismo. En el versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Entonces, aquí hay que mirar un detalle. Esta oración que Jesús, esta es una parte de la oración que Él hace, del capítulo 17. Esa oración está, digámoslo así, dividida en 3 partes. Esta primera parte es la oración que Jesús ora al Padre por Él. Ora por Él y cuando miramos en detalle, pareciera que esta oración fuera lo que estábamos diciendo hace un momento, como un reclamo al Señor.
Padre, cuando empieza allí, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y en el versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Pareciera un aparente reclamo que el Señor le estuviera diciendo, bueno, Señor, yo ya le cumplí, yo ya te cumplí, ahora glorifícame tú. Yo ya te glorifiqué, ahora le corresponde a usted glorificarme. Pues desprevenidamente mirando este texto, pareciera eso. Pareciera que el Señor le está diciendo, bueno, Señor, yo ya de aquí en adelante, después de esta oración, mi ruta se llama la cruz. Efectivamente, después de que el Señor hace esta oración, el Señor ya va directamente para la cruz. Entonces, podríamos pensar eso, que el Señor, como ya está a punto de morir, el Señor entonces le está diciendo al Padre, bueno, Padre, yo ya te glorifiqué, ya te cumplí, lo que usted me dijo que hiciera, ya lo hice, entonces ahora usted compórtese también conmigo, glorifíqueme usted al lado tuyo, así como yo te he glorificado. ¿Sí ven? Entonces, por eso a veces decía que a veces nosotros nos pasa eso. No es que el Señor aquí le esté reclamando, por supuesto que no, el Señor aquí no le está haciendo ni reclamos, ni le está recordando al Señor que ya lo ha glorificado para que ahora el Señor lo lleve en la buena. No, el Señor no está queriendo decir nada de eso. Entonces, aquí hay algunos aspectos muy interesantes de la oración que el Señor le hace al Padre. Él le está diciendo, glorifícame tú al lado tuyo, ya te he glorificado. Ya he hecho lo que tú me mandaste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese, está diciendo el Señor, como queriéndole decir, vuelvo y repito eso, perdóname, donde el Señor pareciera que le estuviera diciendo al Padre, recordándole al Padre, bueno, Señor, yo ya cumplí lo que usted me dijo que hiciera, ya te he glorificado, te he dejado bien aquí en la tierra, te he dejado bien parado, no te he dejado en vergüenza, te he glorificado aquí, ahora ya he terminado lo que usted me dijo que haga, Padre, entonces ahora glorifíqueme usted al lado tuyo. Glorifíqueme al lado tuyo, como pareciese aparentemente que esta expresión del Señor fuera un reclamo, como un recordatorio, como una rendición de cuentas que le estuviese pidiendo Jesús al Padre. Bueno, Señor, yo ya le cumplí, ahora cúmplame usted a mí. ¿No le parece familiar esa expresión a veces de nosotros, lo que decía hace un momento? Cuando vemos de la oración, cuando hacemos de la oración o de lo que hacemos para el Señor como algo que lo tomamos como deuda. Por eso el Señor dijo que cuando lo que contamos, si no lo contamos como gracia, entonces lo contamos como deuda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el Señor se manifiesta en nuestras vidas por lo que hacemos para Él, pues entonces, hermanos queridos, si nosotros las manifestaciones que el Señor haga en nuestras vidas son por mérito, entonces ya dejan de ser por gracia. ¿Y qué es lo que merecemos? Póngase a pensar qué merecería usted delante de Dios. Porque a veces nosotros caemos en ese peligro de decir, bueno, Señor, esta semana me conecté todos los días bajo la sombra del Omnipotente. No perdí un solo día. O a veces cuando se hacían esos pentecostés en la iglesia de 50 días seguidos de oración. Señor, no he perdido ni un día. He estado fiel todos los 50 días. Entonces ya terminamos el pentecostés. Ahora lléveme en la buena, Señor. A veces caemos en ese peligro de tratar de hacerle reclamos al Señor. Y por eso es que a veces cuando oramos y no vemos respuesta como queremos y esperamos que el Señor nos responda, por eso es que a veces nos frustramos en nuestra vida de oración. Nos frustramos contra nosotros mismos porque pensamos que fue aquí como que no oramos lo suficiente. Nos frustramos con otros porque pensamos que oramos por otros, pero no vimos los resultados que esperábamos en otros. Tanto tiempo que he orado por ese enfermo y ese enfermo finalmente se murió. O nos frustramos hasta con Dios mismo. Señor, eso como que no vale la pena orar, mejor yo ni oro. Y terminamos desanimados en nuestra vida de oración y terminamos finalmente por no orar. Como decía en días anteriores, por eso es que a veces los ministerios de oración son los ministerios que más pereza le tenemos, son los menos visitados en nuestras iglesias precisamente porque no entendemos, no conocemos lo que eso significa, lo que significa una vida de oración, lo que significa la vida de oración. Por eso, cuando entendamos lo que significa, lo que hay detrás de todo eso, como dijo alguien, usted, hermano querido, no va a querer hacer otra cosa más que estar orando. Hincado de rodillas delante del Señor, no querrá hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que la oración es precisamente la expresión de una relación íntima con el Padre, pues hermano querido, más allá que la actividad religiosa ritualista, más allá que la actividad ritual, pues hermano querido, entendemos que es
expresión de mi relación con Cristo, pues usted no va a querer hacer otra cosa más. Como el que está enamorado, como cuando los novios están enamorados. El novio no mira a la novia o la novia no mira al novio, las manos del novio a ver qué le trajo cuando tiene cita con él. Se pone en una cita y la novia, ay, pero no trajo nada, mi chicato, tan tacaño. No, él no se pone a mirarle. Si ella lo ama y están enamorados, ya lo que le importa es disfrutar de la presencia de su novio ahí al lado y no quiere que se le despegue, las horas se le van, porque disfruta de estar en la presencia, estar ahí con en esa presencia o en esa compañía de la persona amada. Entonces mire que tendríamos que revisar cómo está nuestra relación con Cristo. Y si nuestra relación con Cristo, hermano, estamos enamorados del Señor, hermano, amén si no contesta y amén si contesta, y si no me quiere dar amén y si no me responde amén, le sigo buscando porque lo amo y le sigo sirviendo porque lo amo y lo busco porque lo amo, porque me deleito, decíamos en días anteriores, en su presencia, sin interesar si me da, no me da, me responde o no me responde, amén, vale, todo vale, no me interesa eso, me interesa es permanecer en una relación estrecha con mi Padre. ¿Sí nota? Que cómo cambia la perspectiva. Entonces el Señor aquí no le está ni reclamando al Padre, no le está diciendo, oiga Señor, ahí ya le cumplí, ahora lléveme en la buena, ¿no? Glorifícame tú al lado tuyo porque yo ya te he glorificado. No, aquí el Señor no le está haciendo ninguna clase de reclamos. Consideremos más bien ahora algunos aspectos en esta oración. En primer lugar, lo que vemos aquí es que Jesús ora por sí mismo. Esta primera parte, como lo acabo de explicar, los primeros 5 versículos, si quiere usted dividir tome el capítulo 17 y váyalo dividiendo. Entonces, la primera parte del versículo 1 al versículo 5 es la oración que Jesús hace por él mismo. Jesús ora por él mismo. Y aquí observemos que no es ajeno en cuanto a la tarea y la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. Ni es una señal de egoísmo orar por uno mismo. Sabe que cuando nos acercamos a Dios en oración necesitamos colocar primero nuestros propios corazones delante del Señor y nuestras vidas delante del Señor en una situación correcta ante Dios. Antes necesitamos, es más, sintonizarnos, digámoslo así en esta manera, sintonizarnos con el Señor, sintonizarnos con el cielo, por decirlo así, estar en la presencia del Señor en sintonía con lo que Dios quiere que usted y yo oremos. A veces necesitar orar por nosotros mismos es, Padre, ¿qué quieres tú? Como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en ese encuentro con el Señor, el apóstol Pablo no dijo, porque él no iba solo. Y el apóstol Pablo no dijo, Señor, ¿qué quieres que todos hagamos? No, él dijo, ¿qué quieres que yo? Y lo dice el texto, ¿qué quieres que yo haga? Y a veces necesitamos, antes que pedir por otros, pedir por nosotros mismos. Tener tiempos a solas con el Señor. ¿No dice el Señor que lo que hagamos en lo secreto, a solas con el Señor, Él nos lo recompensa en público? Y a veces esa parte como que nos cuesta. Tener esos espacios, tiempos a solas con el Señor. Se necesita que usted y yo nos apartemos a solas con el Señor. Antes de empezar a orar por el mundo, necesitamos orar por primeramente nosotros mismos. Y es lo que está haciendo el Señor. El Señor en este espacio tiene un espacio de tiempo para orar por Él mismo. Antes de ponerse a orar por otros, Él ora por Él mismo. Él está diciendo, Señor, estas cosas habló Él. Dice, Padre, la hora ha llegado. Mire lo que le está diciendo el Señor al Padre. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y el Hijo le dice al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, le dice el Hijo al Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y no es un reclamo que el Señor le esté haciendo a Jesús, al Padre. Y no es un reclamo que el Hijo le esté haciendo, un recordatorio que el Hijo le esté haciendo al Padre para que lo lleve en una buena condición. Ya te cumplí, ahora cúmpleme tú a mí. No. Aquí el Señor está orando por él. Y nos está enseñando con esto de que debemos orar por nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por nosotros mismos? Y pareciera que es una oración egoísta. No es una oración egoísta.
Tal vez a veces necesitamos, antes que orar por otros, orar por nosotros mismos. No es egoísmo, es algo esencial que necesitamos hacer cada uno de nosotros como hijos de Dios. Porque en el verso 1 dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así que aquí comienza el capítulo 17 en este versículo 1 con estas palabras. Estas cosas habló Jesús. Es la primera expresión que encontramos aquí. Estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles eran esas cosas? Cuando dice, estas cosas habló Jesús. Pero ¿cuáles son las cosas? ¿De qué cosas está hablando el Señor? Bueno, las cosas que hemos leído, que hemos estudiado desde los capítulos 13 hasta el capítulo 16. De esas cosas está hablando Jesús. Es decir, entonces si usted quiere revisar de cuáles cosas habló Jesús, de cuáles cosas está diciendo el Señor, como dice, aquí el evangelista Juan, ¿qué cosas está diciendo? Estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas está hablando? Sí, las cosas que habló desde el capítulo 13, 14, 15, 16, hasta allí, todo lo que él habló, él dejó entonces de hablar. Ya no está hablándole a los discípulos, ya no les está explicando nada a los discípulos. Él deja de hablarles a ellos, a sus discípulos, ahora se dirige al Padre. Después de que ya les lava los pies a los discípulos, después de que les habla del amor, después de que les habla del camino al Padre, después de que les habla del Espíritu Santo, después de que les advierte que el mundo los va a aborrecer, después de todas estas cosas que Él les da, esas indicaciones, de ese ministerio, de esa predicación privada que el Señor tiene con los discípulos allí, ese ministerio privado que tiene en el aposento alto con aquellos, ahora el Señor ya no habla con ellos, ahora el Señor ya no les habla a ellos, ya no les explica nada más a ellos. Ahora el evangelista Juan dice, estas cosas habló Jesús. Ahora ¿qué hace? Levanta los ojos al cielo y se dirige al Padre. ¿Sí nota? Ahora el Hijo necesita tener un tiempo de intimidad con el Padre. No toda la vida es simplemente alrededor de las personas que me rodean. Se necesita tener tiempos privados con el Señor. Tiempos donde usted esté a solas con el Señor. No es egoísmo, no es egocentrismo, no son oraciones egoístas. Se vale de cuando en vez, o mejor debería ser regularmente, buscar al Señor en la vida privada. Es decir, Él dice que lo que hagamos en secreto, y está diciendo, mire que cuando dice allá en la oración modelo, tú cuando ores, está hablando en singular, en singular, está hablando en primera persona. Está diciendo tú, no está diciendo ustedes cuando oren entren en el lugar secreto, no, está diciendo tú cuando ores, entra tú en el lugar secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así es que está hablando en singular, no está hablando en plural, no está hablando en colectivo, está hablando en primera persona. Tú cuando ores, entra tú en el lugar secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿No se ha dado cuenta usted que a veces suceden cosas en su vida que usted después el mismo Señor se encarga de mostrarle que fueron cosas que nacieron de allí, de la intimidad, de esa intimidad que usted tuvo con el Padre, de esa intimidad, de esos momentos tan especiales que usted tuvo a solas con el Señor? Y cuando el Señor de alguna manera hace algo en usted y a través de usted se da cuenta que eso surgió de esos espacios que usted tuvo allá en lo secreto con el Señor, en lo secreto, no ventilárselo, sino simplemente decirle, y cuando habla de lo secreto allí, posiblemente tiene dos connotaciones. Una, cuando habla del secreto, del lugar secreto, tiene que ver también con un lugar físico, por supuesto. Un lugar físico, cuando yo voy a orar, necesito tener un lugar apropiado, un tiempo sin apuros, un lugar apropiado y una mente abierta. Es decir, un lugar apropiado, porque uno pues lógicamente buscar un lugar donde pueda orar tranquilamente, pero también se necesita tener un tiempo sin apuros, sin afanes, pero también se necesita tener una mente abierta. ¿Qué es eso de una mente abierta? Una mente abierta quiere decir que esté despierto, que esté atento. ¿Qué me va a decir el Señor? ¿Qué indicaciones me da? ¿Qué me está diciendo el Señor en lo que estoy orando? Para después conectar lo que Él me dice con lo que voy a hacer de ahí en adelante.
Eso se llama tener eso, una mente abierta, atenta. ¿Qué me va a decir el Señor? Entonces, por eso, el Señor cuando habla de ese lugar secreto, puede estar hablando de un lugar específicamente físico. Pero cuando habla también de un lugar secreto, está hablando de ese lugar secreto, de la intimidad del corazón, donde usted le dice al Señor cosas que no lo haría en una oración pública. Si usted le ha fallado al Señor, usted no le diría, Señor, perdóneme porque es que yo hice esto y esto y esto. Porque todos los demás que van a decir, uy, ese hermano está en pecado, ese hermano mire cómo, todo lo que ha hecho. No, hay momentos en los que usted en su lugar secreto, donde usted íntimamente le cuenta al Señor allí, donde usted quiere que solamente se sepa entre usted y el Señor, nadie más. Cuando el Señor dice, entra en el lugar secreto, podríamos decir de esta manera poéticamente, el Señor le está diciendo de corazón a corazón. De corazón a corazón. Cuéntame tú lo que tengas que decirme, Jorge. Cuéntame tú lo que tengas que decirme, porque yo también tengo cosas que decirte que solamente te van a interesar a ti, a nadie más. Entonces, mire, qué tremendo. Por eso el hijo tenía esa relación tan estrecha con el padre, donde nadie más cabía allí, no había espacio para nadie más. Eran los dos. Ese lugar secreto era de tú a tú, donde nadie más está, donde nadie más cabe. Hay momentos así, hermano. Tómese espacios así. Espacios donde sea usted con el Señor. Donde no entre nadie más. Donde usted no va a interceder ni por nadie, por nadie. Usted es usted y el Señor. A veces nosotros los intercesores nos cuesta esa parte. Porque uno por lo general va a orar por uno e inmediatamente se le atraviesan personas. Sí, Señor, y mira fulano y mira sutano. Y cuando terminó fue intercediendo. Entonces, no, ese es el lugar secreto donde usted ora por usted, donde le entrega al Señor todas sus penurias, sus emociones, sus temores, sus miedos, lo que usted piensa de Él, lo que usted ha vivido con Él, lo que usted le quiere decir a Él, que salgan expresiones de tú a tú. Ese es el lugar secreto de tú a tú, ahí es donde el Señor te quiere tener y mantener, en ese lugar secreto. Entonces, que Dios nos ayude a propiciar esos espacios. En este tiempo donde todo anda así, donde todo anda acelerado, donde no hay espacio, ya no queda lugar, donde uno no puede tener esos tiempos porque no se dan, porque usted dice, pero no es que no me queda tiempo, ¿dónde me meto? Debajo de las cobijas, en el baño, ¿dónde me meto? Donde no encuentro esos espacios para derramar el corazón delante del Señor, pues hay que propiciarlos. Hay que pedírselos al Señor. Señor, yo quiero tener tiempo de intimidad, de a solas contigo, donde solamente entremos tú y yo, donde cierre la puerta. Ese cerrar la puerta significa eso. También física como espiritualmente. Física, cerrar la puerta, trancarla donde nadie entre ahí a molestar. Pero también es cerrar la puerta a aquellas cosas que quieren estorbar mi vida de oración o mi relación con Cristo. Señor, cierro la puerta a la murmuración, cierro la puerta a la queja, cierro la puerta a la incredulidad. Es cosas donde yo también cierro puertas allí que no me dejan tener intimidad con mi Señor y poderle decir de corazón a corazón realmente cómo me siento. Allí son los momentos donde usted puede tener esos tiempos de sinceridad con el Señor. Porque como bien hemos dicho en otros momentos, el Señor anhela escuchar de sus hijos oraciones honestas. Y Él bendice la oración de un corazón honesto, cuando somos sinceros con Él, cuando le contamos con toda honestidad cómo nos sentimos, lo que pensamos de Él, con toda honestidad y con toda reverencia. Se vale de vez en cuando en vez tener un reclamo, ¿no? Un reclamo reverente, una queja reverente delante del Señor. Y en la Biblia encontramos ejemplos, encontramos a un David que llega a momentos donde David, no todo es aleluya, gloria a Dios. David llega a momentos donde hacen oraciones imprecatorias, donde él desea que sus enemigos sean eliminados, donde él está desesperado. Llega un momento donde él dice, ¿sabe qué, Señor? Si tuviera alas, volaría, me escaparía, huiría donde fuera. Pero llega un momento donde él también dice, pero ¿a dónde huiría yo de tu presencia? Si me voy para arriba, allá estás tú. Si me meto, allá estás tú. O sea, ¿sí? Entonces llegan momentos donde él, en Abacú encontramos otro hombre que hace un reclamo reverente al Señor. Jeremías. En Jeremías yo encuentro un Jeremías en el capítulo 7 diciéndole, Señor, ¿qué va? Desde que estoy predicando, ahora vea, todo el mundo me quiere apedrear. O sea, llegan momentos así. Dice, es válido.
Y el Señor anhela y espera de usted y de mí que entremos en lugares donde estemos a solas con Él. Usted y el Señor, nadie más. Usted cierra la puerta y nadie más entra. Pero también cierra la puerta de su mente y de su corazón donde nadie más entra. Es usted y el Señor. Si he pecado, le pido perdón. Si tengo dudas, se las hago saber. Es decir, derramo mi corazón delante del Señor. Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que hacer un reclamo reverente, se lo hago. Todo eso se vale. Todo eso es válido delante del Señor. A veces nosotros nos convertimos en muy religiosos, muy ritualistas, muy místicos. Entonces, esos espacios son los que el Señor nos quiere enseñar aquí en estos primeros versículos, donde el Señor le da, es una oración inteligente, es una oración que tiene sentido, es una oración donde el Padre dice, Padre. Mire, hasta desde el momento en que él mismo se expresa, él no dice, Diosito mío, Dios mío. No, el Señor está teniendo la claridad de que Él es el Hijo de Dios y dice, Padre, Padre. Y le está diciendo, la hora ha llegado. ¿Sí nota? No porque el Padre no lo sepa, sino le está diciendo, bueno, llegó la hora, Señor, ya está, se me acerca el momento. Y él está diciendo, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. ¿Y qué es eso que cuando el Señor le dice glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique? ¿Qué es lo que está queriéndole decir el Señor a Cristo, al Padre? Ya te he glorificado aquí en la tierra. Ahora glorifícame. En el versículo 5 le dice con más detalle, le dice, glorifícame tú al lado tuyo. Oiga, ¿qué quiere decir Jesús con eso? Para cerrar, pues lo que quiere decir es, aquí en la tierra, como él mismo dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Que el Señor, como él mismo le dice en su oración allí privada, digámoslo así, al Señor, al Padre, le está diciendo, ya te he glorificado aquí en la tierra. Pero Padre, cuando esté al lado tuyo, cuando haya muerto en la cruz, cuando haya resucitado, cuando vuelva a tu lugar, cuando vuelva al lugar donde yo estaba, cuando vuelva al lado tuyo, yo quiero seguirte glorificando. Mire qué tremenda esa relación que tiene el Hijo con el Padre. El Señor le está queriendo decir, ya te he glorificado en la tierra, pero cuando esté allá al lado tuyo, te quiero seguir glorificando. ¿Y cómo quiere el Hijo seguir glorificando al Padre al lado del Padre? Sí, Señor, a través de usted y a través de mí, es decir, a través de su iglesia. A través de su iglesia. Por eso en esta oración vamos a encontrar esos elementos. ¿Por quiénes es que ora? ¿Y qué es lo que ora? ¿Y qué es lo que anhela el Señor? El Señor anhela, cuando Él ora por Él mismo, dice, Padre, yo siempre te quiero glorificar. Quiero seguirte glorificando. Aquí en la tierra ya te he glorificado. Ahorita viene mi muerte porque está a pocas horas antes de ser entregado. Dice, aquí ya viene mi muerte, te voy a glorificar. He hecho todo lo que me pediste que hiciese. Y yo sé, Padre, porque como él mismo lo dijo, yo sé que al tercer día tú me vas a resucitar. Y cuando resucite sé que voy a volver al Padre. Voy a volver al lado tuyo. Pero cuando yo esté al lado tuyo, yo quiero seguirte glorificando. Quiero seguirte glorificando. Y ahora te voy a seguir glorificando y lo voy a hacer a través de los que dejo aquí en la tierra, es decir, la iglesia. Por eso el Señor ora por sus discípulos y ora por la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia siga o mejor, el Hijo siga glorificando al Padre, al lado del Padre, a través de la iglesia. Lo que usted y yo hacemos aquí en la tierra glorifica el Hijo. Con eso, el Hijo glorifica al Padre, al lado del Padre. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo eso! ¿Para qué hacemos lo que hacemos aquí en la tierra? ¿Para nuestra gloria? ¿Para nuestro reino? ¿O para que la oración que Jesús ha hecho y hace por usted y por mí, el anhelo del Señor de glorificar al Padre allá a su lado, a través suyo, se esté cumpliendo? Que Dios nos ayude. Que lo que hagamos verdaderamente pueda ser tomado por el Hijo, para que eso que usted y yo hacemos aquí en la tierra glorifique al Padre. Allá el Hijo glorifique a su Padre, allá a su lado. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. El Hijo quiere glorificar al Padre a través de su iglesia. Padre, en esta mañana nos colocamos delante de ti. Te damos a ti la gloria, Señor. Señor Dios de la gloria, hoy quiero orar, Padre amado, para que
nos aparejes, nos ayudes a tener espacios propicios donde podamos tener intimidad contigo, bendito Señor. Estamos en un mundo tan ajetreado, en un mundo tan atareado, en un mundo tan, Señor Dios de la gloria, que va a 1000 revoluciones. Y tristemente es decirlo, pero nosotros también hemos caído como en ese peligro donde vamos acelerados, ya no nos queda tiempo de tener esos tiempos a solas contigo. Ayúdanos a propiciarlo, Señor. Si toca en las noches, pues en las noches. Si toca, Señor, apartar lugar, irnos por allá a un lugar lejos, allá donde no haya nada, que lo hagamos. Señor, danos esa dinámica, Señor, que verdaderamente podamos entrar en tu secreto, que verdaderamente podamos estar allá en intimidad contigo, donde podamos, Señor Dios de la gloria, tener una intimidad donde no quepa nadie más. Solamente tú y yo, díselo allá al Señor, solamente tú y yo, donde no quepa nadie más. Hay espacios de oración colectiva, hay momentos de intercesión, hay momentos donde se ora en un lugar, hay momentos donde se ora en otro lugar, hay momentos de oración, pero hay momentos, se necesita, se requiere que cada uno de nosotros tengamos esos tiempos de intimidad. Y fue lo primero que recomendaste en la oración. Dijiste, tú cuando ores, lo primero que recomendaste fue, entra en el lugar secreto. Entra en el lugar secreto, porque el Señor anhela escuchar eso que tú no le contarías a nadie te lo contarías. Él espera escucharlo de tus labios, no porque no lo sepa, pero Él anhela escucharlo. Que tú le digas, Padre, mira, Señor, así tan natural, mira, Señor, esto, aquello, esto, donde usted pueda contarle al Señor todo lo que a usted le pasa en esa relación que tiene con el Padre. Que se la pueda contar con toda confianza al Señor. ¿No dice que entremos al trono de la gracia confiadamente? Señor de la gloria, ayúdanos, Padre amado. Hoy te pido por esos espacios, que nos regales espacios así, de intimidad, a solas contigo. Vuelvo y repito, donde no quepamos nadie más, solo tú y yo, Señor de la gloria. Padre, te doy gracias en esta mañana. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Mira las intimidades que hay en los secretos del corazón de cada uno. Cada uno tenemos nuestros secretos guardados ahí, que solamente lo sabe el Padre. Cada uno los tenemos. Cada uno tenemos algo que digo, yo no se lo cuento es a nadie. Y no porque sean cosas malas, sino que son cosas que están reservadas solamente para contárselas al Padre. Bendito Señor Dios de la gloria, propícianos esos espacios, regálanos esos espacios a solas contigo, donde no quepa nadie más, solo tú y cada uno de nosotros. Te bendecimos, te glorificamos y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, se nos ha ido el tiempo, deseándole que tenga un feliz fin de semana. Este lunes es festivo, así que descanse, mi querido hermano. Mañana no se pierdan los servicios allá en el templo, y a las 9 de la mañana, para quienes no pueden asistir, se transmitirá por este mismo medio. Entonces, mis amados, un feliz fin de semana, un abracito para todos. Chao, bendiciones.